al odio a los judíos. Ok. Sí, bueno, en realidad hay muchos términos, ¿ok? Hay muchos términos que podemos ir evaluando sobre el odio hacia los judíos. Y digamos que hoy la reunión va a tratar sobre eso, para conocer un poco más, porque está muy en auge eso del odio hacia los judíos, quieren dominar el mundo. No me extrañaría que muchos hayan escuchado eso, no, los judíos quieren dominar el mundo. O la típica, los genocidas, los invasores. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay como que toda una narrativa bastante, incluso peligrosa, alrededor de los judíos. Pero entonces, haciendo un análisis social de todo esto, nos damos cuenta de que gran parte se debe a que no hay una educación al respecto, no hay como que una difusión del tema, como que para que las personas tengan un criterio, tengan o puedan desarrollar una opinión al respecto. ¿Está? Entonces, parte de eso es este proyecto que se está desarrollando y que bueno, ustedes son los primeros en estar aquí, pero esto va de largo, ¿no? Porque lo que se quiere es, así como hay mucha propaganda antisemita, nos corresponde a nosotros también hacer, de cierta forma, la difusión de las cosas como son, ¿no? En su contexto histórico real. Entonces, creo que ya les he presentado en parte lo que es el objetivo, ¿no? de este proyecto, de esta reunión como tal, que marca el inicio del proyecto. Y es sobre compartir y educar, ¿no? De este tema del antisemitismo y todo aquello. El día de hoy vamos a ver el antisemitismo como término, como concepto, mejor dicho. Vamos a hablar de sus orígenes, la evolución y los desafíos actuales. Quisiera hacer algo como que más profundo, sin embargo, creo que estos medios a veces limitan un poco, entonces voy a tratar de ir sintetizando la información, por supuesto dando detalles específicos en lo que necesite o en lo que merezca, ¿no? Esa explicación. Entonces, añadimos. Primero, vamos a delimitar el término. ¿Qué significa antisemitismo? Hay un gran debate sobre el término. Y pienso que indagando un poco en la historia podemos dar, ¿no? con el sentido de lo que se espera, ¿no? del término. Por un lado, tenemos que algunos historiadores señalan que el término semita, ojo, semita, fue acuñado por el orientalista alemán August Ludwig en una obra que él realizó. Ahí está la obra, está en otro idioma, ¿no? Y que publicó en 1781. En esta cuestión, en este concepto de semita, lo que se buscaba era hacer como que una referencia a los pueblos que manejaban un lenguaje, digamos que común, y que se asumía que por manejar este lenguaje común, o parecido, similar, entre sí, hacía que también ellos guardaran una conexión étnica, una conexión genealógica, si se puede, o biológica incluso, y sin nada más y nada menos que hacer referencia a Shem ben Noah, a Sem, el hijo de Noé, ¿no? O sea, los descendientes de Sem, todos esos pueblos que descendieron de Sem. De hecho, la raíz etimológica de semita es Sem, ¿ok? El hijo de Noé, de Noah en hebreo. Y se puede hablar incluso de un término lingüístico que hace referencia a las lenguas hermanas, lenguas semitas o semíticas, que son el arameo, el hebreo, el árabe, todas estas lenguas que van a compartir ciertas similitudes, ¿ok? Eso, chévere, con el término semita. Ahora, ¿qué pasó con el término antisemita? La opinión como que más aceptada, más en consenso, es que fue utilizado por primera vez, según muchos, ¿no? Por Wilhelm Marr, que es un periodista alemán, y además él fue quien popularizó el término, ya que, bueno, él tenía cierta influencia social, de hecho, él mismo era antisemita, de tal forma que popularizó el término, ejerciéndolo, ¿no? Ejerciendo el odio hacia los judíos. Posteriormente, él denominó a un movimiento o a una organización como la Liga Antisemita. ¿Okay? Esto fue en 1879.
y sin nada más hacer referencia al odio al estigma hacia los judíos. Estamos hablando ya de la Alemania, ¿no? de la Alemania prenazi todavía. Hay otras opiniones, porque incluso me gusta ir un poco más allá. Tenemos a Martin Steinschneider, que más o menos como 2 décadas antes que Wilhelm Marx ya hablaba del término antisemita. ¿Okay? En una de sus obras también, que se llama Prejuicio Antisemita, haciendo referencia a otro autor llamado Ernest Riemann. Entonces nos vamos a dar cuenta que el término antisemita, el término antisemita, tiene como que ciertos acontecimientos a nivel histórico, que bueno, este habló primero, pero entonces este reforzó, pero resulta que este otro lo popularizó, y hay como que una dinámica, ¿no? Referente al término. Para aquel momento todavía se hablaba de un término, y de hecho hoy en día muchos tienen esa discusión, ¿no? Entonces yo voy a exponer acá mi postura, porque es cierto que algunos van a decir, ok, el término antisemita no hace referencia solamente a los judíos, porque el pueblo judío no es el único pueblo que descendió de Sem, están los árabes también, por ejemplo. Pero, y aquí está la defensa que yo doy, ¿no? El argumento que yo doy. Primero, que los conceptos a nivel lingüístico no se manejan únicamente por su etimología. ¿Okay? El lenguaje, nuestro lenguaje, el lenguaje que manejamos, se maneja también por lo que es la semántica, que son los significados. O sea, una palabra puede tener mucha conexión etimológica, mucha raíz etimológica con algo, pero puede significar algo totalmente diferente, porque quien le da el uso, quien le da el significado es el ser humano en la práctica. Entonces, por ese lado, al menos yo puedo decir que el argumento de que este tiene una raíz etimológica semítica, de sem, está un poco débil, porque en la práctica el término antisemita en la mayoría de las veces, hizo referencia únicamente al odio hacia los judíos, en la práctica, ¿ok? Y eso está aceptado hoy en consenso, porque ese es otro punto a favor, que para hablar de conceptos se necesita de un consenso social, donde todos entiendan lo mismo. Y hoy por hoy el término antisemita, cualquiera lo busca en cualquier diccionario y encuentra que es odio hacia los judíos. O sea, el término, aunque en un principio fue muy general, hizo referencia a los pueblos semitas, hoy por hoy el pueblo es totalmente excluyente. Se refiere únicamente al odio hacia los judíos. De hecho, cuando se quiere hablar, por ejemplo, del odio o el estigma hacia los árabes o hacia el mundo árabe, no se usa el término antisemita, se usa el término islamofobia, ¿no? Que es más al tema del islam, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que se tuvieron que implementar otros términos para referirnos a otros pueblos semitas, mientras que el término antisemita quedó como que seleccionado para referirse al odio hacia los judíos. Y entonces ahí tenemos esa discusión. Sin embargo, la postura mía es esa que estoy explicando. El término es excluyente. Uno, porque en el contexto en el que se comenzó a utilizar, se estaba haciendo referencia únicamente a los judíos. ¿Okay? El enemigo en aquel momento para la sociedad era el judío. Por lo tanto, el término, por mucha raíz etimológica que tenga, a nivel general, en la práctica y en su significado, hacía referencia al pueblo judío. ¿Ok? Ajá, adelante. Ahora tiene una pregunta. También yo he escuchado o sea, como que le dicen antijudaísmo. Ok, ya voy para allá. Excelente pregunta. Sí. Como usted dice, como que también hace referencia al odio hacia los judíos. Ajá, sí, correcto. Muy buen aporte, Abraham, gracias. Ya voy a explicar eso. Interesantísimo eso que señala. Fíjense, vamos a encontrar los distintos términos. Está el término judeofobia, que también tiene que ver judeofobia. Está el término antisemita y está el término antijudaísmo. Pero en este caso el término antijudaísmo, que aquí lo coloqué en la diapositiva, de hecho dice, no confundir con antijudaísmo.
porque cuando hablamos de antijudaísmo hablamos de una especie de odio o de desprecio, no hacia el judío como persona o como raza, que se le pudiera considerar según este contexto, sino más bien odio hacia el judaísmo como religión. ¿Me explico? De hecho, quienes comenzaron lo vamos a ver más adelante, pero quienes comenzaron a proponer esas ideas de antijudaísmo fueron los cristianos de esa época primitiva, ¿no? O el catolicismo, el Imperio Romano y todo aquello, con el objetivo de que te odio en tanto y cuanto tú eres practicante del judaísmo. Una vez que tú dejas el judaísmo y abrazas la fe cristiana, ya no te odio. ¿Okay? Esa es como que es una gran diferencia. El antijudaísmo era odio, pero por la religión judía, por la práctica religiosa judía, por la fe judía. Pero el término antisemitismo va más como que a lo biológico, si se puede decir, a lo étnico. Porque entonces tú naciste de familia judía, pero puedes volverte cristiano, musulmán, lo que sea, pero sigues siendo judío. Por tu sangre, por tus venas corre sangre judía, por lo tanto mereces ser odiado. Ese es como que el eslogan, ¿no?, del antisemitismo. Entonces vamos a ver es como una xenofobia. Exacto, una xenofobia, una especie de racismo también. Entonces ahí vamos a ver que está esa diferencia. Por un lado el antijudaísmo es odio, pero al judaísmo como religión y como práctica. Pero por otro lado el término antisemitismo ya es como que un poquito más severo, porque ya tiene que ver como con la propia existencia de un pueblo, independientemente de la religión que practique. Entonces, bueno, el término se tornó excluyente, repito, desde un principio el término, digamos que fue general, y quiso hacer énfasis a distintos pueblos semitas, pero con el pasar de la historia y los contextos que se fueron viviendo, el término se quedó seleccionado únicamente para hablar de los judíos, ¿ok? Del odio hacia los judíos. Entonces, bueno, vamos. Entonces que por otro lado, hablamos de este personaje que creó la Liga Antisemita, el alemán este, y vamos a darnos cuenta de que eso de antisemitismo comenzó siendo como un movimiento, ¿okay? Un movimiento cargado de ideologías, de nacionalismo, de todo aquello. Dice que fue una estrategia que buscaba apoyo social. O sea, el tema del antisemitismo, aunque suene bastante ridículo hoy en día, en aquel momento el antisemitismo era como una excusa para buscar apoyo social a una causa. Se buscaba desplazar el odio religioso por el odio étnico, que era algo, digamos que más socialmente aceptable. Aquí tengo una cita textual directa de López, él es un investigador, de un artículo que publicó en 2012, muy bueno. Si quieren, al final les paso toda la bibliografía. Dice, los antisemitas empezaron entonces a contraargumentar diciendo que su odio antijudío no estaba motivado por la religión de los judíos. Es decir, estos antisemitas, este grupo, este movimiento, decían, si nosotros perseguimos a los judíos por su religión, vamos a quedar mal ante la sociedad, porque van a decir que ustedes somos fanáticos religiosos. Entonces necesitamos buscar una razón, digamos que más aceptable, suena ridículo, pero es así, una razón más aceptable. Entonces, ok, no digamos que los perseguimos por su religión, digamos que los perseguimos por su etnia, por lo que son. Es como que un poquito más aceptable, ¿no? Según aquel contexto social. Recordemos también que en aquel momento estaba todo este tema de las razas, de que había razas superiores, razas inferiores, habían personas consideradas un tanto impuras o despreciables por pertenecer a un pueblo específico, todo eso. Entonces era como que más aceptable odiar a alguien por el pueblo en el que venía que por su religión. Ok, por eso digo, es bastante irónico, pero así se manejaba en aquel momento. Entonces nos vamos a dar cuenta en este punto que comenzó siendo primero antijudaísmo, porque fue un odio religioso, y eso tiene su origen, ya lo vamos a ver, pero salió de esos límites religiosos y comenzó a tocar temas ya de carácter social y hasta existencial. Y aquí vamos a comenzar a hablar entonces de que hubo una transición, una evolución de odiar a una religión a odiar a un pueblo,
independientemente de la religión que practique, porque era algo socialmente aceptable, era más ético supuestamente, ¿no? Hubo desacuerdo en el término, como lo mencioné anteriormente, porque el problema de ellos no eran los demás pueblos semitas, ¿ok? El problema de ellos eran los judíos, y por eso digo, por mucha raíz etimológica que tenga el término antisemita, en los contextos en donde más se destacó ese término es en contextos donde se odia a los judíos. Entonces, para mí es un término excluyente, o sea, inequívoco. Antisemitismo para mí es odio hacia el judío, independientemente de eso. Entonces, también cabe mencionar que en aquel entonces no existían métodos para comprobar sangre judía. O sea, no existían pruebas de ADN, por ejemplo. Las acusaciones hacia los judíos no tuvieron más remedio que basarse en estereotipos culturales antijudíos transmitidos por la tradición. ¿Cómo qué estereotipos? Como que los judíos envenenan pozos, los judíos comen niños, los judíos tienen nariz grande. De hecho, hubo un tiempo donde decían que los judíos tenían rabo o cola. O sea, hasta ese punto se llevaba el estigma en contra del judío, ¿no? Y también se decían más que todo asuntos respecto a la religión, porque entonces comenzaban a agarrar citas del Talmud. El Talmud es un libro sagrado para nosotros, de la Torah misma, y comenzaban a descontextualizar esa frase. Y decían, mira, es que los judíos piensan que las cosas son de esta manera o de esta otra manera. Claro, frases fuera de contexto suenan peligrosísimas, ¿no? Y sin explicación de la tradición oral, peor aún. Entonces como que eso añadió más leña al fuego, ¿no? De ese odio que fue creciendo poco a poco. Cuando nos vamos a un panorama más amplio, nos damos cuenta que entonces de repente el término pasó de ser, como ya dije, un término, un concepto, y comenzó a manejarse como un fenómeno social, o sea, algo que ya se veía en la sociedad. Ya no era un término que estudiaban los académicos, o que este le debatía a este otro autor. No, ya era un asunto que ya se comenzaba a hablar, ¿no? A nivel social, se manejaba y de hecho se identificaba de esa forma. Y esto obviamente se manejó o se manifestó en algunos aspectos psicológicos, ¿ok? Para los que no sepan, yo estudio psicología, ya estoy pronto a graduarme, psicología social específicamente, que toca mucho con este tema. Y cuando analizamos el punto, por ejemplo, de los prejuicios, la discriminación, el racismo, las actitudes, todo eso, tiene que ver mucho con las esferas psicológicas. Y principalmente, yo en mi orientación conductista, con condicionamiento social, aprendizaje social, como la sociedad se va manejando con respecto a ciertas cosas, los nuevos, los que van creciendo, también aprenden a manejarse de esa forma. No es que heredan, es que aprenden a adaptarse a un ambiente donde se odia a alguien, se odia al judío en este caso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la desinformación, se promovía el contacto cero en el sentido de que no te toco, no te miro, te aíslo, ¿ok? Se promovían las calumnias, y eso fue gran parte de la desinformación. Hablar mentiras, ¿okay? Hablar cosas que o estaban fuera de contexto o que simplemente eran mitos, pero como muchos lo creían, se comenzó a tornar como que si fuese algo verdadero, perdón. Y esa desinformación alimentaba prejuicios. Entonces, ¿qué son los prejuicios? Nos damos cuenta que a nivel psicológico los prejuicios tienen que ver primero con actitudes negativas. Las actitudes son creencias, ¿ok? O posturas que las personas tienen ante situaciones específicas que generalmente les son aversivas, ¿no? Entonces, estas actitudes negativas se manifestaban por medio de la discriminación, de la evitación, infundían el odio, la persecución, todo aquello, y que a su vez estos prejuicios comenzaron a volverse una ideología, porque entonces vamos a ver, por lo menos en la época de Hitler, que había ya toda una ideología nacionalista y socialista referente al tema del odio hacia los judíos. Creación e implementación de sistemas de pensamientos que normalizan el odio hacia los judíos. Porque cuando hablamos de ideologías, hablamos ya de que un colectivo
maneja ese mismo tipo de ideas y que el hecho de que un colectivo, un grupo maneje ese mismo tipo de ideas va a tender a normalizar, ¿okay? A normalizar ese fenómeno. Que no es lo mismo que una persona venga y coma veneno, ok, chévere, es extraño, a que todo un grupo de personas lo haga. Ahí podríamos hablar de que se convirtió en una moda, una tendencia. Y digamos que, a pesar de que suene descabellado el hecho de que lo haga un grupo entero o un colectivo, hay como que más facilidad de normalizar esa conducta, por muy problemática que sea, ¿no? Ese es un fenómeno social interesante en el momento de estudiar, ¿no? Se habla mucho de eso en psicología social. Ahora, vamos a hablar de los orígenes. Hasta el momento, ¿hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Me señalan con la manito o con el micrófono? Ok, excelente. Hablemos ahora de los orígenes. Se dice que, de hecho, se maneja a nivel religioso que el origen del antisemitismo surge del Tanaj, o de la Biblia hebrea. Y vamos a encontrar historias, por lo menos, en la Torá, como Faraón, que quiso exterminar al pueblo, que esclavizó al pueblo de Israel. Tenemos a personajes como Antíoco Epifanes, que quiso exterminar al pueblo judío. Tenemos también el asunto de la festividad de Purim, que también se quiso un exterminio hacia el pueblo judío. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que el antisemitismo no surge en el Tanaj? Y esto quiero explicarlo para que no se malinterprete. Hablando de antisemitismo estrictamente, como un odio étnico, o sea, te odio por quién eres, ¿okay? por el pueblo, por el pueblo que representa. Eso es antisemitismo. Como tal, así no se manejaba en el Tanaj, porque por lo menos Faraón esclavizó al pueblo de Israel, pero con otros motivos. ¿Okay? De hecho, la Torá señala que los esclavizó porque tenía miedo de que cuando viniera otro imperio a invadirlos, ellos se le unieran al otro imperio, ¿no? Digamos que no hay un asunto, no necesariamente había un odio étnico. Igual con Antíoco Epifanes, en este caso, el odio no era tanto étnico, sino religioso, ¿ok? Por el tema de que los judíos tenían una fe monoteísta, y Antíoco Epifanes manejaba el helenismo, una fe griega, politeísta absolutamente. Entonces todo aquel que no quisiera adorar a esos dioses era considerado un enemigo. Entonces pienso que en el Tanaj sí se habla muchísimo de lo que es antijudaísmo, ¿okay? Por lo que la fe del judío significó un problema para muchos imperios, ¿no? Recordemos también que muchos de estos imperios, cuando invadían otras naciones, la forma de conquistar o de demostrar, de evidenciar esa conquista era imponiendo su fe. Entonces, que llegaran a un sitio donde no quisieran aceptar su fe era como que una rebeldía, ¿no? Entonces, sí, en el Tanaj se habla más de antijudaísmo, o sea, como que el odio hacia la religión como tal. Pero en sí hablamos de antisemitismo, odio hacia el pueblo judío por ser un pueblo, por existir, por etnia. Según los historiadores, se originó en el seno de la Iglesia Católica, ¿ok? Y ella lo ha propagado por más de 2000 años. Tiene como principal factor el carácter proselitista que en aquel momento se manejaba en la Iglesia Católica. Eso lo señala Serfati en su libro Apuntes para una historia de la judeofobia, publicado en 2008. Voy a explicar esto. En sus inicios, la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, la primera que funciona en su primera presentación, como quien dice, manejaba como que ese concepto de que todos tenían que volverse cristianos. Eso se llama proselitismo. Y hubo muchos eventos en donde se presentaban dos opciones: o te conviertes al cristianismo o mueres. Por lo menos para el judío esas eran las dos opciones que había en nada más. Pasa que la postura del judío era muy rígida ante esta situación y de hecho muchos de ellos prefirieron morirse. Entonces nos vamos a dar cuenta de que a raíz de que
abrazaban tanto la fe, preferían incluso morir a convertirse a otra religión, comenzó a generar cierto odio, cierto desprecio de parte de esta iglesia primitiva, ¿no? Si se puede llamar así. Claro que hay más contexto que lo vamos a ir evaluando para que ustedes vean cómo fue poco a poco desarrollándose. ¿Ok? Acá hay una frase que dice: cuando una creencia debe ser impuesta por la fuerza, es porque está equivocada. En este caso, en aquel contexto, la iglesia cristiana imponía la fe, o sea, por la fuerza. No era que las personas lo hacían a voluntad. Generalmente, o por lo menos hacia el pueblo judío, era impuesto porque te toca, te obliga, ¿no? Entonces vemos que el proselitismo, o sea, ese querer convertir al judío, que deje su fe, sirvió como leña para encender el fuego del odio, porque entonces, como no te conviertes en mi fe, te odio más. Odio tu fe, odio quién eres, odio de dónde vienes, ¿no? Entonces aquí tenemos como que unos elementos que facilitaron el odio hacia los judíos. Yo traté digamos que señalar algunos, porque hay muchos. El primero, el carácter del judío y la determinación de no aceptar creencias impuestas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, de hecho, en el Tanaj mismo se maneja de esa manera. El judío no negocia su fe, es muy difícil que lo haga. Y eso ha significado el principal problema para el judío como pueblo, ¿okay? Como nación. Dificulta las conversiones y obviamente, como lo expliqué anteriormente, si viene un imperio e impone su fe como una muestra de que conquiste este territorio, pero la población no acepta aquello, se considera una rebeldía, ¿no? Y obviamente eso merece también una represalia a nivel político, social, qué sé yo. Entonces ese es como que el primer aspecto que quise señalar. No así con otros pueblos. De hecho, el mismo Imperio Romano fue muy abierto al sincretismo, es decir, aceptó muchas religiones, muchas creencias de otros imperios. De hecho, para ese momento el Imperio Romano tenía como que la religión oficial, el helenismo, no el cristianismo, era el helenismo, una religión griega. Entonces nos damos cuenta que otros pueblos, otros imperios tenían como que algo común, algo sencillo, cambiar de religión, pero el judío no. De hecho, nunca ha sido así. Es muy complicado, ¿no?, que eso llegase a pasar. Y eso caía mal en aquellos contextos. Seguimos, la gran influencia católica en aquel momento. Cuando hablamos de que hubo un punto en el que la religión o la iglesia como institución y el Imperio Romano se unificaron, comenzó a tener como que mayor hegemonía, mayor dominio, mayor poder, ¿no?, sobre todos los contextos políticos, sociales, religiosos, económicos incluso. Y eso obviamente, al existir como que un monopolio, facilitaba a que si se promulgaba una ley, esa misma ley iba a repercutir en todos esos ámbitos, a nivel político, religioso, social, qué sé yo. Esto fomentó la persecución hacia todos los que no sean cristianos. De hecho, hubo un momento en la historia donde en el Imperio Romano se decretó que no podía existir otra religión que no sea el cristianismo. Y todas las demás religiones eran consideradas herejes, idolatría, qué sé yo, impuras, de hecho. Incluso el judaísmo fue considerado por el Imperio Romano como una religión hereje. Seguimos con las acusaciones hacia los judíos sobre el deicidio, brujería, paganismo, porque son temas que, de hecho, a mí me gustaría incluso hacer una especie de estudio a nivel psicológico de cómo es que esos argumentos desde la Edad Media siguen manejándose hoy en día casi que intactos, porque hoy por hoy la gente sigue diciendo: es que los judíos mataron a Jesús, es que los judíos son brujos, es que los judíos manejan el mundo. O sea, esos mismos argumentos se manejaban desde la Edad Media. Entonces resulta interesante cómo es que desde allá hasta ahora el argumento es casi que exactamente el mismo. Y eso obviamente también alimentó, ¿no?, el odio y ciertas
eh, hostilidades hacia los judíos. Por otro lado, tenemos también la no aceptación de Yeshua o de Jesús. Porque para el Imperio Romano el hecho de que los judíos no aceptaran a Jesús ya era un medio o era una forma de justificar que merecían morir. ¿Okay? Entonces nos vamos a dar cuenta de que este último punto también fue muy influyente en el asunto de difundir ideas antisemitas. De hecho, más adelante lo vamos a ver, hay distintos documentos que se publicaron en la historia donde se habla de los judíos de una manera despectiva, de que ellos merecían morir incluso, por el simple hecho de no aceptar a Jesús. Se habla de que ellos eran ignorantes, sinagoga de Satanás, le dicen, y vamos a ver muchos términos bastante crueles. De hecho, hay un personaje que yo cuando lo hablo con algunos amigos cristianos se asombran, porque generalmente para el mundo cristiano protestante él es un héroe, ¿no? Pero en el contexto, en este contexto que estamos hablando, digamos que hay como que mucha bulla alrededor de su nombre, y es Lutero. Lutero comenzó con una buena causa, oponiéndose, ¿no?, a ciertas posturas del catolicismo, pero terminó promoviendo ideas antisemitas. De hecho, en los escritos de él dice que es legal y es correcto y es bueno delante del ojo de Dios quemar judíos, quemar sinagogas, quemar sus pertenencias, quemar sus libros. ¿Ok? Eso lo promovía Lutero. ¿Seguimos? Hablamos entonces de una evolución, y yo hice acá una especie de esquema para que quede como que más sintetizado. Ya sabemos entonces que el odio hacia los judíos comenzó a pasar fronteras religiosas debido a la hegemonía católica en aquel momento. O sea, el dominio que existía por parte de la Iglesia Católica facilitó a que el odio no se quedara solamente en lo religioso, sino que fácilmente pasara de lo religioso a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural, todo aquello, ¿no? Incluso hasta lo académico. Entonces tenemos que en el ámbito religioso comenzó como antijudaísmo, como bien lo señaló nuestro compañero Abraham en el principio. Todo ese asunto comenzó odiando la religión judía. Es que los judíos guardan el sábado, es que los judíos comen kosher, es que los judíos, qué sé yo, no mezclan lácteos y cárnicos. Entonces todas esas cuestiones que son de la religión judía eran aversivas para toda esa sociedad de aquel contexto. Y vamos a ver que comenzaron a desarrollarse teologías antijudías, separaciones por la búsqueda de identidad cristiana. De hecho, hay un punto donde hay un historiador muy interesante, Mario Sabán, él tiene una tesis que habla sobre la ruptura del cristianismo y el judaísmo. Y él señala que una de las principales razones por las que el cristianismo se desprendió de su fuente judía es porque quería una identidad propia. ¿Okay? Cabe mencionar que cuando estoy hablando aquí de cristianismo, estoy hablando de catolicismo en aquel primer momento. También está esa creencia de que está la iglesia en contra de la sinagoga, o mejor dicho, ya no es la sinagoga, sino es la iglesia. Voy más allá, ya no es Israel, ahora es la iglesia, que eso se maneja mucho hoy en día, que es lo que la teología del reemplazo, ¿okay? Que supuestamente existe un reemplazo y todo aquello, pero para no rayar en temas teológicos, voy a anclarme acá. Todo eso terminó en lo que fueron las cruzadas y la Inquisición, porque cuando nos vamos a dar cuenta, las cruzadas y la Inquisición fueron eventos que lo que buscaban era tratar de eliminar religiones ajenas a la que ya estaba, que era el cristianismo, justamente por considerarlas herejes. ¿Estamos? Entonces, tenemos también que en el ámbito político comenzaron a promulgarse leyes en contra de los judíos, leyes, regulaciones, normas, exclusiones. Tenemos que cuando Justiniano entró al poder en el 527, se considera que ese fue como que el primer evento marcado antijudío en la historia, porque fue con Justiniano que se comenzó a prohibir todo aquello
hacia los judíos. Se les prohibía estudiar, se les prohibía ganar adeptos a su fe, se les prohibía congregarse, construir sinagogas, se les excluía de puestos políticos, sociales, se les violaban los derechos. ¿Okay? Todo eso desencadenó lo que fueron posteriormente los pogroms, Hashoah, o el Holocausto también, que el Holocausto es en español, ¿no? En hebreo es Hashoah. Y si nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, Hashoah, el Holocausto, tiene también una carga religiosa, porque fue facilitado primeramente por lo religioso, que derivó luego en asuntos políticos y sociales, ¿no? Que se convirtió en ideología, no sé qué. En el ámbito social comenzó a normalizarse lo que es la discriminación, la exclusión, la difamación, la persecución. Y vamos a ver que habían invasiones a propiedades judías, destierros, linchamientos, acusaciones. Los judíos tuvieron que comenzar a ocultar su fe. Existían regiones donde los judíos tenían que hablar hebreo únicamente entre ellos. De hecho, el hebreo en algunas comunidades quedó seleccionado como un idioma netamente religioso. Fuera de ello, el judío tenía que adaptarse como un ciudadano más. De hecho, está la Haskalah, que es una cierta ideología o iluminismo que propuso Mendelssohn, que decía que el judío, si estaba en Alemania, tenía que vivir como un alemán para preservar su vida. Que en el fondo seguía siendo judío, podía hablar hebreo con sus hermanos, pero en la realidad cotidiana tenía que comportarse como un alemán. Entonces, claro, todo esto también se complicó más con los movimientos antijudíos y el activismo manipulado, ¿no? Que eso no es nuevo de hoy, eso viene a lo largo de la historia. Vamos a ver entonces algunos eventos. Yo seleccioné ciertos eventos. Estoy consciente de que cuando se habla de historia, a la larga aburre, pero voy a tratar de sintetizarlo y quisiera que prestaran la máxima atención a cada punto, porque cada uno de estos puntos va a marcar como que un antes y un después en lo que fue la historia y el desarrollo del antisemitismo. ¿Okay? En primer lugar, dice, al principio los judíos tenían más reconocimientos que críticas. De hecho, la comunidad judía era respetada por reyes, ¿okay? Incluso por los mismos cristianos era respetada. Los judíos eran considerados personas sabias, y llegué a leer incluso que reyes de Europa y todo, contrataban únicamente mano de obra judía, porque era considerado algo muy valioso. ¿Okay? O sea, el conocimiento judío era muy valioso y no había, digamos que, tantas críticas al respecto. Y estamos hablando del 218, del 222, por allá, bien lejísimo. Para el 315 se habla de la primera limitación después del exilio, ¿okay? Después que los judíos son expulsados de su tierra, Israel. Y se hablan de la prohibición de ganar adeptos al judaísmo. O sea, a partir de acá vamos a comenzar a ver que se vuelve un poco rígida la situación para los judíos. Hubo un punto que es cuando viene Constantino. Constantino fue una autoridad del Imperio Romano que necesitaba ganar unas cuantas guerras, ¿no? Pero que en el proceso fueron los cristianos quienes lo ayudaron a aquello, y consecuencia de esto, o sea, consecuencia de este apoyo, fue por Constantino, que el cristianismo como institución, o la Iglesia Católica como institución, y el Imperio Romano se unificaron. Quiere decir que antes de él eran dos poderes diferentes. ¿Me explico? La Iglesia mandaba por un lado y el Imperio Romano mandaba por otro lado. Con Constantino eso se unificó y quedó como que una sola cosa y lo mismo. De hecho, fue Constantino quien promulgó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Antes de aquello no era así. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que al unificarse el poder imperial y el poder eclesiástico, las regulaciones pasaban de ser religiosas a convertirse también en limitaciones políticas, porque entonces, mientras que cuando era solamente la iglesia decía, limitemos a los judíos a congregarse en sus sinagogas, ahora que también pasó a un matiz político, se hablaba de que no solo los limitábamos a congregarse,
sino que también vamos a quitarles los cargos que ocupan a nivel político, por ejemplo, a nivel social. Las regulaciones pasaban de ser religiosas a ser políticas, como ya dije. En el 439 se excluye a los judíos de cargos importantes, porque hasta aquel momento los judíos tenían cargos bastante significativos en la sociedad, ¿no? Aquí está nuevamente Justiniano, en 527, promueve leyes antijudías como consecuencia de la fidelidad de los judíos a su fe, que es lo que les mencionaba. A Justiniano le causó furor el hecho de que los judíos no le prestaran atención en absoluto a las leyes cristianas que se estaban promulgando. Y eso obviamente alimentó el odio y quiso de cierta forma justificar ese odio basándose en eso, en que los judíos son rebeldes porque no aceptan otra fe, ¿no? De hecho es muy común que hoy en día se le juzgue al judío o al pueblo judío de que ellos son excluyentes, de que ellos no aceptan a personas de otras religiones y no socializan con personas de otras religiones. Eso es falso. De hecho en Israel conviven nada más y nada menos que 3 religiones prominentes, importantes, y la población, en este caso la población cristiana en Israel actualmente, ha sido sólida, en el sentido de que no ha disminuido, al contrario, ha crecido. Cosa que no podríamos hablar de países como en Irán, por ejemplo, donde la población cristiana bien ha ido mermando, y otros países también, ¿no? Entonces es un mito en realidad, que viene desde allá. Ok, acá está. Ajá. Ok, adelante. También, como usted dice, o sea, hay muchas personas que critican a los judíos sin saber que aún así son los que más, digamos, usted sabe toda la ideología que hay ahora de los LGBT y todas esas personas, aún ellos respetan esas cosas que muchas personas piensan que no, pero si lo compara con el Islam, es como que ellos son una flor literal al lado de ellos. Ajá, totalmente. Porque ellos manejan incluso una especie de humanismo que claro, lo que busca es preservar la vida antes que nada, ¿no? Muy diferente al fundamentalismo religioso que se puede manejar en otros países, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando nos toque hablar de la actualidad. Pero efectivamente, o sea, se le juzga al judío de muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que pasa realmente en la sociedad judía en Israel, por ejemplo. En el 587, el antisemitismo pasa a las fronteras de Roma, y esto es muy importante, porque aquí recién vamos a comenzar a hablar de que ya dejó de ser un problema de Roma y comenzó a ser un problema de Europa, porque llegó a España, y a raíz de eso se siembra la semilla de la Inquisición, ¿okay? Porque la comunidad judía de España no la pasó muy bonito tampoco en aquella época, porque España tenía mucha influencia cristiana, y al tener influencia cristiana también tenía esos prejuicios hacia los judíos. Entonces como que se prestaba la situación para que se dieran, ¿no?, esos eventos. Luego en el siglo XIII se elabora lo que es el Fuero Juzgo. El Fuero Juzgo es un documento cristiano, digamos que un documento a nivel legal, si se puede decir, y en este documento se trataba de promulgar leyes en contra de muchas religiones, pero hay una sección específica que habla en contra de los judíos, y vamos a encontrar leyes, por ejemplo, como se le prohíbe a los judíos guardar las leyes kosher. Vamos a parafrasearlo, ¿no?, porque no hablan de términos hebreos. Se le prohíbe a los judíos hacer separación entre alimentos puros e impuros. Y lo más ilógico es que en ese documento utilizaban una cita bíblica para sustentar aquello. ¿Ok? Entonces vamos a ver que se movía toda una teología detrás de ese odio hacia los judíos. O sea, eso no es nuevo, esto viene de allá. Se le prohíbe a los judíos construir sinagogas, o se le prohíbe a los judíos hablar con los cristianos para convencerlos de convertirse, por ejemplo. Leyes así, ¿okay?, de ese tipo, que eran prohibiciones tras prohibiciones, que lo que terminaron fue excluyendo al judío de la sociedad. Pero en ese contexto era legal, porque el Foro Juzgo fue un documento legal, o sea, estaba legitimando ese tipo de tratos, ¿no?, hacia los judíos. Comienzan las cruzadas en el 1096,
donde vamos a ver expulsiones de los judíos de Alemania, Inglaterra, Medio Oriente, gran parte de Europa. Y uno pudiera decir, ¿no?, a simple vista, ¿qué alimentó o cómo que fue tan fácil que ocurriera un evento o eventos, porque fueron varios, eventos como estos? O sea, ¿por qué? Cuando nosotros estudiamos el contexto que venimos, ¿no?, estoy citando eventos desde antes, nos vamos a dar cuenta de que en realidad ya para este punto era algo que se tenía que hacer, ¿no?, según ellos, era algo que se quería hacer, solo faltaba quien lo hiciera, porque ya todo el contexto estaba preparado, ya el odio estaba, ya la exclusión estaba, ya los prejuicios estaban, porque había toda una carga, toda una tradición de odio previa a lo que son las expulsiones de las cruzadas y todo aquello. Entonces, si entendemos eso en su contexto, es lógico. O sea, yo puedo decir, claro, ahora entiendo por qué ocurrieron eventos de esa magnitud y nadie hizo nada. Si es que muchos estaban comprándose ese discurso, estaban comprándose esa ideología, ¿no?, de odio hacia el judío. Luego tenemos acá otro punto importantísimo que es el documento llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que fue publicado en 1903. A partir de acá, digamos que el asunto se torna muchísimo más complejo porque se masificó aún más ese odio hacia los judíos. Y esta vez se hablaba ya de un asunto moderno, porque a raíz de aquí se comenzaron a utilizar medios de comunicación, periódicos y todo aquello para promover el odio hacia los judíos. Antes no era tan así. A partir de acá ya era como que más fácil, ¿no?, llegar a las masas con ideas de este tipo. Ahora, ¿qué es el protocolo de los sabios de Sion? Es un documento que ya se sabe, ya está incluso desmentido, que es falso, pero para aquel momento fue todo un conflicto. En ese documento, alguien escribió ese documento y decía que, o se argumentaba que los judíos conspiraban para dominar el mundo. Se les juzgaba a los judíos de masones, de que querían dominar la economía mundial, de que querían dominar la sociedad, querían imponerse, todo eso. Vuelvo y repito, hoy por hoy la gente piensa igual. Es irónico que después de tanto tiempo la gente siga pensando que los judíos son dueños del mundo. ¿Y de dónde vienen todas esas ideas? De documentos como estos, los protocolos de los sabios de Sion. Se decía que habían personas que se reunían, judíos, que se reunían, hacían sectas para conspirar en contra de la sociedad, ¿no? Y eso se comenzó a publicar en distintos idiomas, en distintos países, y obviamente eso alimentaba más el prejuicio hacia los judíos. Entonces es muy importante este evento porque las personas comenzaban a odiar a los judíos porque tenían miedo, ¿ok? Tenían miedo de que los judíos realmente fueran a hacer lo que según ese documento decía que iban a hacer. Eso lo documenta muy bien Serpati en su publicación en 2008 y Gotti en el 2019 en su libro también, muy bueno, que los voy a compartir al final. Fíjense ustedes que fue a raíz de los protocolos de los sabios de Sion, de ese documento que se publicó en distintas partes, que se alimentó la ideología nazi, porque hasta allá llegó. Porque fue a raíz de eso que el mundo comenzó a ganarse el odio, y ahora la gente consideraba, la población que no era judía, consideraba que era un odio justificado. No, porque es que tú me quieres hacer esto y yo te odio. Tú quieres imponer tu religión, yo te odio. ¿Okay? En los medios de comunicación también jugaron un papel muy importante porque se prestaron para promover el antisemitismo, y eso no ha cambiado para nada en absoluto hasta la fecha de hoy. O sea, las cosas se manejan igual. Para 1933, que entra Hitler al poder a nivel político, viene con ideologías nacionalistas extremas
y racistas. ¿Ok? Hitler era de los que creía que existía una raza aria, una raza superior. De hecho, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas antisemitas, y uno de los argumentos que ellos dicen es que ojalá Hitler estuviera vivo y terminara su trabajo. Y yo les respondo jocosamente, les digo, mira, si Hitler estuviera vivo, preocúpate tú por ser de la raza aria, porque tú también llevarías allí fuego. ¿Okay? La gente dice, es que Hitler tenía que terminar su trabajo, y no toman en cuenta que Hitler, primero que nada, y eso es una realidad, no solamente estuvo en contra de los judíos, estuvo en contra de cualquiera que él considerara que era incompatible con la raza que él decía que era, ¿no? Que era la raza aria. Y ahí hablamos incluso de pseudociencia, porque se comenzaron a manifestar ciertas teorías a nivel pseudocientífico de que habían razas superiores, razas con casi que con superpoderes, ¿no? Superdotados, todo aquello. Y el odio hacia el judío por parte de Hitler era precisamente porque consideraba que eran incompatibles, ¿ok? De hecho, se llegó a hablar de que Hitler mataba incluso a alemanes mismos que tenían discapacidades, por ejemplo, que nacían con malformaciones, porque para él, ellos eran un desperdicio en la sociedad. Entonces, vuelvo y repito, hay gente que defiende a Hitler, pero no son arios. ¿Cómo le hacemos allí? Está raro ese discurso, ¿no? Ok, en la actualidad, hablar de antisemitismo en la actualidad es hablar de 1000 cosas a la vez, porque el antisemitismo que hoy se maneja está disfrazado de cualquier cantidad de causas. Y es un peligro porque vamos a encontrar gente defendiendo causas sin saber, por ignorancia, pero que en el fondo tienen una carga antisemita. Entonces vamos a ver gente siendo antisemita sin querer serlo, y por eso es que proyectos como este se están desarrollando para tratar de enseñarle a las personas en qué es lo que están defendiendo, en qué están creyendo, qué discursos están creyendo a nivel social hoy en día. El antisemitismo ha sido disfrazado de ideologías, pero en el fondo las mismas intentan y justifican el odio hacia los judíos. Entonces vamos a hablar de que por un lado están los antisionistas. De hecho hay judíos antisionistas. ¿Qué son los antisionistas? Las personas, voy a explicar primero qué es el sionismo, a breves rasgos, porque el tema es el tema, ¿no? El sionismo fue un movimiento que se desarrolló, que buscaba o pretendía que el objetivo era el retorno de los judíos hacia su tierra Israel, o sea que los judíos tenían derecho a vivir en su tierra. Recordemos que venimos hablando del Imperio Romano muchísimo tiempo atrás, donde los judíos fueron expulsados de su tierra. Entonces el sionismo busca ese retorno, ¿no? Sí, darle como que ese merecimiento al judío de vivir en su tierra, ¿no? Pero el antisionismo es estar en contra de eso. Entonces, sí vamos a encontrar judíos que son antisionistas, tienen sus teologías extrañas, ¿no? Pero en el fondo el antisionismo tiene una carga antisemita, porque el que yo le niegue al judío vivir en su tierra ancestral, hay evidencias arqueológicas incluso, eso es indiscutible, es negarle la existencia como pueblo, ¿no? También se le señala de genocidas, que es muy hoy en el contexto de Palestina-Israel, que es un tema también interesante, solo que quisiera no tocarlo del todo porque necesitaría más bien otro evento para hablar de aquello, ¿no? Pero ya el hecho de que ocurra un conflicto entre Israel y Palestina ya hace culpable a todos los judíos del mundo, los que viven en Israel y los que viven fuera también. Y vamos a ver que alrededor del mundo han ocurrido eventos duros en contra de los judíos. La primera noche de Hanukkah, por ejemplo, que fue la semana pasada, hubo una masacre en Australia en contra de judíos. Entonces ahí decimos, realmente se justifica. Habría que entrar en contexto, ¿no? y tocar otros tópicos. También se les habla de invasores, hoy en día ese es el discurso que se maneja, o la ocupación israelí. No hay una ocupación. Quien sabe de historia, quien estudia historia, entiende que Israel primero se llamó Israel, o incluso antes se llamaba Judea. ¿Okay? Una parte se llama Judea y la otra Israel como tal.
y que ambos pertenecían al dominio de los judíos como pueblo. Y eso está registrado tanto en el Tanaj como en la historia. Hay gente que piensa que Israel comenzó a existir recién en cuando se marcó la independencia de Israel como Estado. ¿Okay? Hay gente que piensa que Israel nació allí. No, Israel tiene historia desde muchísimo antes. De hecho, hubo un punto en la historia donde Roma, el Imperio Romano, después de expulsar a los judíos de su tierra, a ese territorio le llamó Palestina o Siria Palestina. ¿Ok? O sea, el nombre Palestina fue impuesto por el Imperio Romano. No está hablando de una etnia. ¿Okay? Y eso se debe a que hubo un pueblo antiguo que fue enemigo de Israel, que eran los filisteos, ¿okay? De la época de David Hamelech, del rey David. Y eso fue como una especie de insulto, ponerle el nombre de tu peor enemigo a tu propia casa, ¿me explico? Fue una especie de insulto que se quiso hacer por parte del Imperio Romano. Solo que hay gente que comenzó a considerar de que de verdad allí existía un sitio y una población de palestinos, pero no es así, esa no es la realidad. Se habla también de conspiraciones. Hoy en día se habla de conspiraciones por parte de los judíos. Se habla de deicidio. Yo he hablado con muchos amigos míos cristianos y señalan que yo no sigo a los judíos porque ni los respeto porque ellos mataron a Jesús. Y creen que eso es un justificativo, ¿no? para odiar. Cuando en la historia la misma institución cristiana promulgó un decreto o un documento, sí, donde eximía a los judíos de cualquier culpa y responsabilidad en cuanto a la muerte de Yeshua o de Jesús. O sea, ya ese asunto está resuelto. Hoy por hoy el que maneje ese discurso de que ellos mataron a Jesús o a Yeshua, realmente está atrasado en la historia, está desactualizado, porque ya ese asunto quedó resuelto entre cristianos y judíos. Y bueno, aquí de la ocupación, como ya mencioné. Entonces tenemos que se habla de antisionismo, de genocidio, de invasión, de conspiración, de deicidio, de ocupación, pero todo en el fondo nos señala una sola cosa, y es antisemitismo. En el fondo es un odio hacia los judíos, un odio que busca justificarse por distintas maneras. Y lo que yo voy a decir ahorita no es una profecía, pero mientras pase la historia van a seguir surgiendo nuevos motivos por los cuales odiar al pueblo judío. ¿Okay? Hoy por hoy los motivos son estos, pero más adelante pueden ser otros, porque es que el antisemitismo necesita justificar de alguna manera ese odio. Y no se va a quedar con lo que está ocurriendo nada más, necesita avanzar, ¿no? Tenemos, por otro lado, el aprendizaje social, que es un tema que tocamos mucho en psicología. Yo diría incluso condicionamiento social, que tiene que ver con las religiones, con el fundamentalismo y con el extremismo. ¿Okay? Está bien que existan religiones, es parte de la humanidad, antropológicamente han existido a lo largo de la historia, no pasa nada. El problema está cuando se torna fundamentalista. ¿Y qué es fundamentalista? El fundamentalismo es como la creencia de que se tiene que retornar a la interpretación literal de los textos sagrados. Es decir, un religioso fundamentalista es el que interpreta su texto sagrado literalmente. ¿Ok? Eso es un fundamentalista. Y esto significa un peligro porque del fundamentalismo se salta al extremismo, porque el extremismo ya es la práctica, se ejerce ya esto. Porque si el texto sagrado dice que no debe existir, por lo menos en el caso del Islam, no deben existir los infieles, que son todos aquellos que no practican el Islam, el extremismo que hará, entonces hará todo lo posible para que eso pase, para que no existan los infieles. ¿Me explico? Tenemos ideologías progresistas también que disfrazan el odio hacia los judíos. Con el conflicto que pasó anteriormente, que sigue pasando con Israel y Palestina, hay muchas ideologías y mucho, ¿cuál es la palabra? Mucho activismo en cuanto a buenas causas, supuestamente, pero que en el fondo están manchadas de antisemitismo.
De hecho, ahí hay un asunto psicológico interesante que estuve también analizando hace un tiempo, y es que hoy en día las personas prefieren defender una causa extremista, ¿okay? Una causa extremista, como lo puede, por ejemplo, el caso de Palestina, o del Islam en general, la parte extremista del Islam, prefieren defender esa causa antes que defender la causa israelí, por la sencilla razón de que, por ejemplo, Israel es de derecha. ¿Okay? O por la sencilla razón de que Israel maneja todavía principios conservadores, que la sociedad hoy en día es muy liberal. Entonces nos vamos a dar cuenta de que las razones por las que apoyan ese tipo de causas son razones bastante tontas, pero en la práctica ellos buscan sentirse parte de algo bueno, y es por eso que a partir de allí nace lo que es el activismo. Vamos a ver activistas que defienden cualquier cantidad de causas supuestamente positivas. En el fondo son antisemitas, pero lo que les alivia, digamos, o lo que aplaca ese tinte de odio es justamente que yo estoy haciendo algo bueno. Mi activismo es bueno, odio a los judíos, pero estoy haciendo algo bueno por otro lado, ¿no? Es la lógica que se maneja. He visto también personas e instituciones manifestarse a favor de que se propague el antisemitismo, porque consideran ellos que es una forma de hacer algo al respecto. Yo estuve analizando muchas instituciones que yo seguía y que yo respetaba incluso, pero que dije, wow, o sea, qué ignorancia apoyar una causa sin contexto histórico. Entonces allí nos vamos a dar cuenta de que ese es otro modo que se maneja. No se brinda absolutamente nada de información al respecto. No se brinda educación histórica al respecto de todo esto que está pasando. O sea, esto que estamos hablando acá actualmente no se habla por parte de estas causas activistas, ¿no? El uso de herramientas como el Internet, las redes sociales, para promover constantemente el antisemitismo, eso es constante. Y cada vez va a ser más. De hecho, por lo menos en Instagram, que es una de las redes que yo más suelo utilizar para noticias y todo aquello, se maneja muy bien, pero muy, muy bien. Honestamente tengo que felicitar a las personas que hacen ese trabajo de difundir las ideas antisemitas, pero casi que con éxito. Y es que detrás de eso hay una ciencia, hay una lógica para llegar para que ese trabajo tenga efecto en las personas, ¿no? Y claro, cuando digo que los felicito es por el trabajo, ¿no?, estratégico que hacen, pero obviamente que está mal, ¿no?, es sarcasmo. Pero efectivamente, de hecho, se dice que uno de los frentes que ha sido más difícil de combatir ha sido los medios, el frente mediático, porque es que la gente hoy en día, a pesar de que tiene fácil acceso a la información, no tiene intenciones de formarse. Y eso constituye un problema gravísimo. Porque entonces, ¿de qué sirve que, por ejemplo, queramos enseñar de historia si las personas prefieren repetir un discurso de TikTok, o prefieren repetir un discurso de Instagram o de Facebook, de un influencer o de un activista que odia a Israel y que presenta causas fuera de contexto, presenta argumentos sin sustento? Entonces, la batalla es dura, ¿no? Pero hay que hacer algo igual, hay que hacer algo al respecto. Al final, podemos reflexionar del tema. Muchísimas cosas salen de acá. Primero, que un antisemita es, a breve rasgo, un desinformado. Las veces que yo he podido hablar con personas que manejan el antisemitismo activo, no conocen de historia, honestamente. La historia que les han contado está por la mitad. Es lo que les decía. Algunos creen que Israel comenzó a existir a partir de que se fundó un Estado de Israel, pero no, Israel tiene historia desde antes. Y hay evidencias arqueológicas, antropológicas, sociológicas, históricas y bíblicas incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo se combatiría el antisemitismo? Porque si el antisemitismo o la persona antisemita es una persona desinformada, ¿cómo se soluciona el conflicto? Informando, educando. ¿Ok? Por otro lado, es legítimo apoyar causas, es totalmente legítimo. Incluso yo me atrevo a decir que apoyar la causa palestina
a la población palestina, es legítimo que las personas sientan dolor por todo lo que ha ocurrido, pero no es aceptable en lo absoluto hacerlo desde la ignorancia. O sea, si vas a apoyar una causa, si vamos a apoyar una causa, vamos a documentarnos, vamos a ver qué ha pasado a lo largo de la historia, que ha hecho que los eventos de hoy ocurran de esta manera. ¿Okay? No podemos dejarnos guiar por el sentimentalismo, que también es una estrategia psicológica bastante buena. Apoyar las causas requiere saber el por qué lo hago. ¿Okay? Y en este caso yo estoy exponiendo sobre el tema del antisemitismo porque quiero que las personas que hablen del antisemitismo o en defensa, ¿no?, del pueblo judío sepan hacerlo. No se hablan con argumentos tampoco argumentos huecos, sino que sepan hacerlo, sepan cómo abordar el tema, sepan un contexto, porque eso es muy necesario. La mejor ayuda es la que se sabe dar. ¿Okay? Si yo voy a apoyar una causa, si yo voy a ayudar a favor de una causa, yo necesito saber el por qué esa es una causa, y qué apoya y qué hay detrás de esa causa, cuál es el contexto. Eso no se maneja hoy en día. Por otro lado, el antisemitismo, desde que comenzó a existir, nunca ha parado. Pero también el pueblo judío ha seguido. O sea, ni el antisemitismo ha parado, ni el pueblo judío ha parado. Entonces eso nos dice, entre tantas cosas, nos dice que el odio no es la solución. En estos días vi una publicación en Facebook, en Instagram, perdón, de justamente una persona judía que yo sigo, una periodista, y decía que muchas personas en Europa han decidido ocultar su identidad judía, quitarse la kipá, guardar sus libros sagrados, todo aquello. Y ella decía que haciendo esto, a pesar de que están tratando de mejorar su vida, lo que están también es buscando de eliminar de la sociedad al judío. Entonces la idea es que la sociedad entienda de que se puede convivir con el judío, se puede compartir con un judío, y que tiene que ser normal ver un judío en la calle. Entonces ese era el dilema, porque las comunidades judías se retraían, se ocultaban, y sin querer estaban favoreciendo a que las personas se adapten a no tener judíos cerca. Y eso también constituye parte del problema, ¿no? Es un tema bastante complejo. Aunque el cristianismo fue quien originó y propagó el antisemitismo, hoy en día no necesariamente los términos son esos. De hecho, en todo este conflicto que ha ocurrido entre Israel, Palestina, las guerras y todo aquello, yo he podido ver que ha habido un apoyo masivo de parte de los cristianos hacia Israel. Y eso me parece muy bonito. Uno, porque son religiones que comparten raíces históricas. Dos, porque el cristianismo viene de la matriz judía, o sea, es una religión hermana. Y tres, porque en todo este asunto de ideologías que se manejan alrededor del mundo, ideologías progres y todo aquello, los aliados que tenemos nosotros los judíos son los cristianos, porque compartimos de cierta forma los mismos principios a nivel de vivencia, ¿no?, en la sociedad. Entonces, creo que son incluso muchas más las razones por las cuales trabajar en equipo que por las cuales tirar y jalar a ver quién tiene la razón, ¿no?, como ha pasado a lo largo de la historia. Por otro lado, la no aceptación de Yeshua, o de Jesús, no justifica el antisemitismo. Y esto yo lo quiero decir también para todas aquellas personas que practican alguna religión cristiana de cualquier tipo. El hecho de que el judío no acepte a Yeshua no te da permiso de odiar, ni de esparcir ese odio, ni de normalizarlo. Porque hay muchas otras religiones que tampoco aceptan a Yeshua y no lo están haciendo. No reparten odio. Entonces me parece bastante inapropiado que se intente justificar el odio hacia los judíos por el hecho de que ellos no creen en Yeshua. Y ojo, estoy cometiendo un error de generalizar, porque dentro del judaísmo también existen secciones donde sí se acepta la imagen de Yeshua, y en el caso del judaísmo mesiánico, que es mi caso, aceptamos a Yeshua como Mashiach, ¿no? Entonces tampoco es un asunto general, pero las personas necesitan saber aquello. No se puede ser antisemita y sacar provecho de los avances tecnológicos de los judíos.
He visto también muchas propagandas, que eso no es nuevo, eso se manejó en la historia, en la antigüedad. ¿Cuál era el discurso? Quememos las empresas de judíos, quememos los negocios de judíos, quememos las pertenencias de los judíos. Hoy, ¿cuál es el discurso? El boicot hacia cualquier artículo que venga o que sea creación de judíos. He visto muchísimas publicidades referentes a eso. Personas que invitan a no consumir ciertos artículos o ciertos alimentos que son creación judía. Y ahí, detrás de todo eso, hay una cierta hipocresía también, porque de hecho también conversé una vez con alguien y le dije esto: si realmente quieres boicotear los avances tecnológicos y todos los descubrimientos judíos, deja de usar tu teléfono y deja de usar las redes sociales, porque incluso eso es novedad judía. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la gente odia mucho a un pueblo, y ha sido así a lo largo de la historia, pero se sigue beneficiando de los aportes que da, porque si algo yo pudiera destacar, sin ánimo de ser amarillista, es que los inventos, los descubrimientos y la tecnología, la ciencia desarrollada por Israel ha aportado muchísimo a la sociedad en general. Y en el caso de mi país, la comunidad judía de aquí de Venezuela también hizo cosas muy buenas por el país, que instituciones, hospitales, llegaron a ocupar incluso cargos importantes, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es una sociedad que se excluye en el sentido de que soy yo y nadie más que mí, nadie más aparte de mí, no, sino que es una sociedad que constantemente está aportando. Entonces, si algo no se puede criticar es eso, el hecho de que por mucho odio que exista, por muchos problemas que haya alrededor de todo eso, siguen existiendo aportes. Y tratar de boicotear eso es quedarse corto, es volver a la Edad Media, sin teléfono, sin electricidad. Es un tema, ¿no? Acá les he dejado algunas referencias. Los que gustan me pueden escribir por privado y yo les paso algunos documentos que sí tengo en PDF, otros los tengo en físico. Quisiera escuchar preguntas al respecto. Pueden alzar la manito, allí en la pantalla aparece la manito, o escribirlas, no sé cómo gustan. Vamos a dar un chance para las preguntas, los comentarios.